Antes de empezar les quiero decir que se pasen por este canal, la verdad tiene muy buenos fics y a mi parecer son bastante originales. XD. Todos los personajes utilizados en este video no me pertenecen, el uso de estos es por puro entretenimiento sin fines de lucro, todos los créditos a sus respectivos creadores. Hola gente de YouTube, espero que estén bien y antes de empezar me gustaría saber si quieren que a Goku o Kakaroto le ponga alguna pareja, y si no quieren que le ponga alguna pareja, solo díganmelo en los comentarios. Y también quiero decirles que este fic no tengo planeado que sea muy largo, pues me cuesta un poco de trabajo pensar en ideas para este fic XD, pero bueno, comencemos con el cap 4 de este fic. Unas horas pasarían desde que Kakaroto cayó dormido en la cama y en las cuales el Hokage mandaría unos ambos de confianza para andar por los alrededores de la casa de Kurenai, pues la razón es que ella tiene como invitado a un ser que se creía un cuento de hadas, pero por lo que han visto pudieron darse cuenta que no es así. Mientras que en algún lugar de la aldea, Naruto, oigan chicos, ¿qué creen que habrá pasado para que Kakashi Sensei esté bastante serio? Esto lo decía con una forma un tanto animada. Sasuke de una forma seria diría, no lo sé, pero no puede ser nada bueno. Sakura, yo tampoco sé qué habrá pasado, pero es muy raro ver a Kakashi Sensei tan serio. Esto lo decía mientras recordaba que hace unos momentos vieron a su sensei comportarse de una forma bastante seria, algo inusual en él, pues siempre solía ser bastante desinteresado. Mientras ellos seguían con su plática en la torre Hokage Hiruzen, entonces así es como están las cosas. Mikoto, nota del autor en este fic: haré que esta personaje no haya sido asesinada en el masacre del clan Uchiha. Bueno, continuemos. Mikoto, ya veo tercero, pero ¿está seguro de su decisión? Esto lo decía un tanto sería, algo inusual en ella, pues Mikoto solía ser una persona bastante despreocupada y un tanto ignorante con algunas cosas. Hiruzen, sí, creo que hice lo mejor, no quiero que otra aldea lo encuentre mientras está en ese estado, y aparte creo que sería una buena oportunidad de aprender un poco más sobre él, aunque ya hayamos visto sus recuerdos. Mikoto, ¿y qué fue lo que vio? Esto lo decía con curiosidad. Hiruzen ante esto se pondría bastante serio y diría, lo que pudimos ver fueron cosas bastante irreales y hasta podrían ser consideradas fantasías, y en cierto punto me alegra que no hayas venido a la reunión, pues lo que vimos es bastante impactante. Mikoto, al ver el tono y también ver cómo se ponía un poco nervioso ante tal tema, simplemente preguntaría para tratar de desviar un poco su nerviosismo, y Hokage-sama, ¿por qué me cuenta sobre un tema tan delicado como este? Hiruzen suspirando diría, pues creo que es lo menos que puedo hacer por Itachi al mantenerte informada a ti sobre la situación de la aldea. Mikoto, al escuchar sobre su hijo mayor, pondría una cara un tanto triste y diría con una voz un tanto decaída, ya veo. Hiruzen, pero no puedes decirle de esto a nadie, incluso a Sasuke, porque tú ya sabes sobre las consecuencias. Esto lo decía con seriedad. Mikoto solo asentiría ante las palabras del tercer Hokage. Mientras ellos dos seguían con su plática en la casa de Kurenai, vemos como Kakaroto, mientras dormía él tenía un sueño. Dentro del sueño de Kakaroto, vemos como Kakaroto está sin su máscara, observando a sus amigos que todos estarían en Corporación Cápsula. Él trataba de acercarse pero no podía, algo se lo impedía, pero de un momento a otro una luz los empezó a iluminar, y Kakaroto comenzó a ver ilusiones de cómo él de distintas maneras comenzó a asesinar a cada uno de sus conocidos y familia, y lo peor es que Kakaroto lo hacía de una forma bastante sádica y psicópata. Kakaroto con una voz desesperada pensaría, no puedo detenerme para... Mientras que con Kurenai ella estaría en su casa haciendo sus cosas hasta que ella pudo sentir un temblor no muy fuerte, pero lo pudo sentir. El temblor no solo ocurriría por la casa de Kurenai, sino que pasó en toda la aldea y un poco más allá, asustando algo a los aldeanos de Konoha. Kurenai con un presentimiento iría a la habitación donde se encontraba Kakaroto, y al ingresar, esta vería como Kakaroto estaba de espalda. Kurenai al ver esto no diría nada y solo se le quedaría viendo para ver qué es lo que hacía. Unos momentos después Kakaroto se voltearía dejando ver a Kurenai que entre sus manos tendría las fotos que ella con anterioridad había visto, donde mostraba que Kakaroto estaba con todos sus conocidos y su familia. Kurenai con una voz un tanto intranquila preguntaría, me imagino que tú fuiste el de ese pequeño temblor. Kakaroto ante la pregunta no diría nada y en cambio preguntaría con su voz fría y carente de emociones, ¿por qué me ayudaste? Kurenai ante la pregunta diría, porque por lo que pude ver tú eras una persona bastante bondadosa y de un buen corazón. Kakaroto al oír esto no diría nada y le preguntaría de forma telepática, con su tono de voz ya bastante común en él, ¿por qué no me tienes miedo?
Kurenai al escuchar la voz de Kakaroto en su mente se sorprendería, pero después diría, ¿por qué debería de tenerte miedo? Kakaroto, aún hablándole telepáticamente diría, ¿por qué tú viste cómo asesinaba a la gente que me atacabais y una raza entera me atacaba? ¿Pudiste ver cómo los eliminaba junto con su planeta? Después de estas palabras Kakaroto dejaría salir una intención asesina bastante fuerte y al mismo tiempo se sentiría una presión en el lugar. Kurenai al ver esto no retrocedería y diría, lo sé, y por lo que pude ver los que te atacaban no eran buenos tipos y también las razas que te atacaban pude ver que tampoco eran muy amigables y eran bastante perversas, por lo que pude ver en tus recuerdos. Kakaroto al oír esto dejaría de emanar su intención asesina y también se dejaría de sentir la presión que había en el lugar. Kurenai al ver esto solo sonreiría, solo pensaría, vaya, sí que has cambiado, bueno, eso es lo que pude ver, ya no eres como eras antes, por lo que pude ver en tus recuerdos. Kakaroto solo comenzaría a caminar pasando a un lado de Kurenai y esta le diría, si quieres puedes quedarte aquí, creo que sería más cómodo que vivir en el bosque sin ofender. Kakaroto al oír esto se detendría por un momento para después comenzar a caminar nuevamente para después ponerse los dedos en la frente, pero antes de irse, Kurenai al ver esto le preguntaría un tanto curiosa, ¿a dónde vas? Kakaroto solo diría con el Ogake. Kurenai con curiosidad preguntaría, ¿puedo ir? Kakaroto solo asentiría para después acercarse a Kurenai extendiéndole la mano. Kurenai con duda la tomaría para después Kakaroto realizar la teletransportación. Mientras que en la oficina del Hokage este seguiría platicando con Mikoto y también discutiendo del por qué se sintió un temblor, pero Hiruzen tendría un presentimiento que pudo ser ocasionado por Kakaroto. Pero de repente estos serían interrumpidos porque Kakaroto apareció con Kurenai a un lado. Mikoto y Hiruzen al ver esto solo darían un salto por el susto y la impresión. Aunque Kurenai estaría un tanto sorprendida, pero después vería como el Hokage después de haberse recomponido se le acercaría a Kakaroto mientras decía, veo que ya estás mejor y dime qué se te ofrece. Esto lo decía con una voz un tanto seria. Kakaroto solo metería a los ahí presentes en una tipo de conexión mental donde él podía hablar mejor sin que su maldición lo afectara. Después de eso él diría, con su voz fría y sin sentimientos, ¿por qué me ayudaste? Hiruzen al oír esto se sorprendería, pues él podía escuchar a Kakaroto en su mente, aunque no era el único porque Mikoto y Kurenai también lo podían escuchar. Peor después diría, no podía dejarte fuera de la aldea mientras estabas inconsciente. Kakaroto, dime la verdad, no solo era por eso, puedo sentir que me estás ocultando más cosas. Esto lo decía de una manera más intimidante. Hiruzen sin otra opción le diría, bueno, también te dejé quedarte en la aldea porque por lo que pude ver en tus recuerdos eras una persona bastante bondadosa y aún eras así con todo ese poder que pude presenciar y pienso que tú serías de gran ayuda para que por fin haya paz en el mundo shinobi. Kurenai y Mikoto al oír eso de parte del Hokage se sorprenderían, pero luego escucharían la respuesta de Kakaroto, la cual fue, aunque hayas visto mis recuerdos no soy lo que tú crees y también solo viste una parte de mí, no viste los recuerdos de Evil Kakaroto. Ante tales palabras los ahí presentes se sorprenderían, pues no podían imaginar qué clase de ser era Evil Kakaroto, pero cuando lo conocieron se pudieron dar cuenta que no era un ser amistoso y tampoco se podían imaginar de qué clase de recuerdos ese ser podría tener. Kakaroto después diría, y también ya no soy como era antes, ahora yo soy Kakaroto. Después de esas palabras Kakaroto dejaría de tener su conexión mental con los ahí presentes para después desaparecer con su técnica de la teletransportación. Esto dejaría un tanto sorprendidos a los tres shinobis y también un tanto pensativos por lo que él había dicho, pero después Hiruzen diría, ¿tú qué crees, Kurenia? Ella solo diría, veo que sufre demasiado y si es verdad que solo vimos una parte de sus recuerdos, no puedo imaginarme la otra parte de su ser maligno. Esto lo decía con una voz seria. Hiruzen solo acentuaría y pondría su mirada en Mikoto y el Hokage diría, ¿tú qué crees, Mikoto? Ella al escuchar esa pregunta solo diría, pienso lo mismo que Kurenai y aunque se me hace un tanto interesante ese hombre llamado Kakaroto, puedo ver que oculta más de lo que en realidad sabemos. Esto lo decía con una voz un tanto pensativa. Hiruzen solo acentuaría y diría, con la llegada de este ser y su confirmación de su existencia el mundo shinobi cambiará. Mientras tanto en la base de raíz se vería como Danzo, el líder de esa organización, decía con una voz seria, Kakaroto, tengo que hacerme de tu poder y tu presencia cambiará todas las cosas que conocemos, solo espera porque algún día ese poder será mío. Fin del capítulo XD. Espero que les haya gustado, gente, y lo hice un tanto corto porque necesito pensar en más ideas para la continuación de este fic, pero bueno, espero que les haya gustado.